en esta computadora, ahí estoy grabando, ya. Y lo que visualizamos un poco la semana pasada eran los fundamentos de este modelo ecológico y cómo iban aterrizando y cómo este modelo va entrando un poco en el aula de clases. Y en función de lo mismo, concordábamos de que este modelo ecológico es un modelo, un esquema de anillos concéntricos, que cada uno de esos anillos concéntricos de adentro hacia afuera tienen mayor o nivel de influencia del sujeto, en el sujeto, perdón. Y además también Sofía planteó una idea bastante interesante ahí, que hacía mención a que además también el sujeto puede llegar a influir en su ambiente, o sea, como un individuo, por lo menos a nivel del microsistema y luego en el mesosistema a nivel de escuela, un individuo también puede ir estimulando o entregando cierta información a sus pares y puede también ir modificando ciertos elementos de la conducta. ¿Bien? Y por tanto, hoy día lo que vamos a visualizar principalmente lo que veíamos la semana pasada, es que inevitablemente este modelo ecológico también es un entrega información que es bastante compleja en un sistema, porque indudablemente al tener una serie de anillos concéntricos, el individuo va recibiendo información a distintos niveles. La semana pasada hablamos también incluso de cómo la política pública, la política educativa, ha ido interfiriendo en el individuo, pero ahora la pregunta también cabe señalarse si el individuo llega como individuo, como ser individual, llega también a un nivel tan profundo de manera inversa al nivel de la política pública para llevar a influenciar, como también en educación se habla mucho de los grupos de intereses, ¿ya? Y estos grupos de intereses también son parte del contexto, por tanto, cómo estos grupos de intereses o los stakeholders van influyendo en estos sujetos para ir modificando ciertas conductas en el desarrollo de los mismos. Y por tanto hablábamos también de que indudablemente la sala de clase está siendo influida, está siendo influenciada por estos actores, la familia principalmente y los individuos, cómo van entregando información para modificar las acciones en el aula. Y hablábamos un poco de que la escuela se ha planteado algunos propósitos principalmente, que es al aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a hacer, mirando este sistema hoy en día desde un enfoque basado en competencias o un currículum basado en competencias como el que tenemos actualmente en nuestro país. A pesar de que en el lenguaje, en la nomenclatura del currículum nacional, no existe o no se declara explícitamente competencias, sino que hablamos de objetivos de aprendizaje. Con respecto a este punto, esto es bastante interesante porque alarga también la primera reflexión que uno puede hacer en torno a esto, es preguntarse, bueno, si el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer, ¿cuál es el propósito que tiene? Y por tanto, ¿cuál es el rol de la escuela con respecto a estos individuos? Si sabemos que el tema de las competencias, la adquisición de estas competencias, están una en función para que el sujeto pueda aplicar estos saberes en un contexto real o en un contexto laboral. La pregunta es, ¿el individuo y el microsistema está consciente de eso? ¿De que hoy en día la función de la escuela ha ido mutando? Eso también hay que entrar a reflexionarlo en adelante. Y por otro lado también te dice, bueno, un poco lo que hablábamos recientemente, adquirir conocimientos, destrezas, actitudes, valores necesarios para vivir en grupo. Ojo, pero para vivir en grupo, ¿en qué propósito? ¿En el propósito de que pueda ser un buen ciudadano? ¿O en el propósito de que además también pueda contribuir a los aspectos, a la producción laboral de un sistema? Y esos también son elementos que habría que discutir en el sentido de que cómo está influyendo estos macrosistemas, el exosistema, en la familia, en el individuo, para ver de qué manera nosotros entendemos nuestro rol como profesor y nuestro rol en la escuela y de qué manera podemos hacer esta estimulación a la comunicación más inversa. Y por otro lado también hablábamos de que efectivamente el mirar la escuela desde una mirada ecológica también implica cuidar el entorno, pensar críticamente y solucionar problemas. Acá me gustaría que Sofía interviniese, principalmente cuando hablamos de pensar críticamente y solucionar problemas, pero pensando también en una lógica de mirar la escuela críticamente. ¿Qué implica, Sofía, para que nos explique usted que ha leído un poco más de eso, qué implica mirar la escuela críticamente desde un modelo sociocrítico o una mirada incluso postcrítica? Y principalmente es darse cuenta del poder que tiene la escuela y los profesores de ser un agente de cambio. Pero para que eso ocurra,
obviamente tiene que haber como un autorreconocimiento de que eso se puede hacer, y además el profesor, ya sea de la disciplina que sea, tiene que manejar eh, el contexto general, no solamente de sus estudiantes, sino qué está pasando en el contexto nacional, cuáles son las inquietudes que hay que cambiar para llegar a una sociedad más justa y equitativa. Entonces, una vez que el profesor entiende eso, debe acomodar los contenidos hacia llegar a esos objetivos. Más que los objetivos como del currículum, el objetivo más global es justamente eso, llegar a una sociedad más justa, pero para eso tiene que saber, el profesor de educación física tiene que saber de historia, tiene que saber de política, tiene que saber todo lo que está pasando para poder generar ese cambio y esa conciencia en los estudiantes, para que ellos puedan de cierta manera como eh, independizarse, pero no como de los papás, sino tratar de salir del sistema que estamos. Eso es lo que puedo aportar. O sea, emanciparse. Emanciparse, estaba buscando esa palabra. Rosita, algo que agregar, ¿no? Y por tanto, en la mirada crítica es eso, mirar la escuela, no solamente mirar la escuela como nuestra aula, nuestro espacio, sino que también saber mirar y leer y conocer el contexto. Y creo muy personalmente que conociendo el contexto te permite también ir avanzando, te permite también ir avanzando en proponer, proponer la enseñanza de una manera contextualizada y efectivamente atender a estos elementos que postula el modelo ecológico. O además también ser consecuente con el discurso. Cuando en el discurso de la política pública, la Ley General de Educación nos dice que uno de los elementos de los principios que regulan la educación en Chile es, por un lado, la diversidad, el respeto a la inclusión y además nuestra ley hoy en día de calidad y equidad, es entender la educación desde ese punto de vista, desde un punto de vista en el cual efectivamente podamos mirar la diversidad del aula, pero no desde el punto de vista y no exclusivamente desde el punto de vista de la discapacidad, sino que también de la diversidad del aula, pero además también entender que en la diversidad del aula existen historias, experiencias de vida que el niño trae de su contexto, de su entorno. Y eso también es mirar la escuela de una mirada crítica y mirar la clase de educación física de una mirada crítica. Por tanto, la pega, sobre todo desde la clase de educación física, es sumamente compleja, principalmente cuando tienes otros elementos como el crecimiento, la maduración, el nivel de estimulación con respecto al desempeño motriz que tenga el estudiante para poder diseñar las tareas de aprendizaje, es sumamente relevante y por tanto, muy personalmente creo que no nos debemos quedar en el discurso, sino que también en aquellas acciones para conocer el contexto. Y por tanto, Profe, dígame. sí, y que algo súper importante cuando hablamos como de transformar a una mirada un poco más sociocrítica, que eso no significa que las clases de educación física dejen de ser motriz y sea solamente preguntar y reflexionar y criticar sobre lo que estamos haciendo, sino que es vincular las cosas, porque se piensa mucho que al ser sociocrítico y que preguntas y todo eso, como que se va a dejar de lado la parte motriz de la disciplina, lo cual no debería ser así. Sí, yo quería aportar algo ahí como haciendo relación con Didáctica 2, que hay estrategias que apuntan más a esto y se van a ir dando cuenta que hay estrategias que no. Pueden hacer esa relación, pues las estrategias, no sé, proyectos, servicios, que tienen que ver con ir relacionándose más y pensar de una manera más sociocrítica que estrategias más tradicionales. Y eso es como llevarlo un poco más a la práctica en el ámbito más motriz. Y efectivamente, en esa lógica también, es entender, y más que voy a utilizar mejor la palabra comprender, es comprender de que la escuela, además también no es solamente este muro o esta estructura, sino que además también eh, implica que hay una red de valores, de creencias, de actitudes y destrezas que no se deben dejar de visualizar para la realización de clases. Y ahí volvemos un poco a la temática, y ahí vemos un poco la temática central, que es inicial, perdón, más que central, que era la cultura escolar.
cómo entender el aula desde la propia cultura escolar. Y por tanto en este esquema se visualiza un zoom a esta unidad funcional del modelo ecológico entre niño, escuela, familia, esta combinación de microsistemas que componen este mesosistema, que además también ahora te dice, bueno, hay valores, pero valores que son familiares, valores de la escuela, valores que están declarados en los propósitos, hay también creencias, una propia cultura, simbolismos, que además también van a establecer la hoja de ruta del diseño de tu clase o de tu clase de educación física. Y por tanto también es ese contexto sociocultural, el contexto que señalaba Sofía hace un momento, es el que no hay que desconocer. Y acá vemos un poco ya más en la lógica lo que presenta de Tejada con respecto a este modelo ecológico desde el punto de vista de ella, un poco más desde la escuela. Entonces te señala acá que además también hay actividades compartidas desde una mirada ecológica, miradas compartidas con la agrupación, estoy clarito. Hay actividades compartidas que son entre la familia y la escuela, y eso implica relevar el rol de la escuela. Acá, yo ahora que estoy entrando en el mundo de los apoderados, lentamente, la reflexión que yo hago cuando te mandan a hacer, cuando las tías te mandan a realizar, las tías del jardín, las educadoras, perdón, te mandan a realizar también alguna tarea con los niños, un disfraz que me tocó hacer el año pasado con material desechable, no implica hacer la tarea, solamente hacer la tarea por hacerla, sino que también es de qué manera tú compartes los valores y los propósitos de esas tareas para que tu niño, tu hijo pueda aprender en esa lógica. Por tanto, es más allá de hacer o no hacer la tarea, sino que es también valorar en qué nivel de compromiso te encuentras tú como padre en este contexto educativo y valorar también de qué manera comparte los propósitos educativos de esa institución. Profe, yo creo que ahora en el contexto de cuarentena, esta relación entre los microsistemas también han variado porque ahora los papás ven de cierta manera o son partícipes más de lo que está haciendo el niño por el colegio, si es que están haciendo algo. Quizás se interesan más, el niño ve lo que está haciendo los papás del trabajo, entonces también ahí van existiendo nuevas relaciones. Sí, en ese sentido, yo me he parado como a analizar un poco la situación actual y yo creo que no solo se está valorando, sino que se está reconstruyendo un mesosistema que en un momento se estaba perdiendo, que era la familia, el hogar y cómo se involucran ellos en la formación de los niños de alguna manera. Claro, y esto, yo creo que un poco esta situación actual que estamos viviendo va dejando también al descubierto que muchas veces el compromiso que tiene la familia con respecto al contexto escolar solamente queda en el discurso. Y eso también es un poco, es que este sistema ha ido develando este teletrabajo un poco, hoy en día ha ido develando en función de cómo la familia puede tener incluso un rol más protagónico, pero de compartir los propósitos de la institucionalidad. Otro elemento que es interesante de lo que propone de Tejada acá también, es que coloca en el macrosistema un sistema de valores, y un sistema de valores comunes de la sociedad, y ese elemento también es importante, porque evidentemente cuando como grupo o como contexto se comparte un sistema de valores, quiere decir que le asignamos una valoración o una misma valoración o diferente a una situación en particular. Y por tanto, la asignación de esta valoración que le damos a una situación en particular inmediatamente modifica las conductas. Y esos elementos también son importantes, porque ese sistema de valores de una u otra manera también va definiendo los propósitos educacionales, incluso a nivel de país. ¿Qué valor le asignamos en este caso de manera más general? Por ejemplo, a la educación como país, como Estado. Yo acá tengo una declaración de principios, cuando ya el Estado en la Constitución indica que la educación debe ser, además también la familia responsable de la educación o de una u otra manera de beneficiar y de costear la educación de los sujetos, también ahí hay una declaración de principios de un Estado. Y eso es complejo.
cuando entramos también en la lógica del rol del Estado. El año pasado se dio mucho ese tema con el estallido social. Ahora en educación, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es subsidiario? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado? Y entender esa lógica o ser parte de esa lógica también te invita a ciertas reflexiones, porque de una u otra manera van a interferir en la forma de concebir la clase o en la forma de que cada uno tiene nosotros de concebir la clase de educación física. ¿Dudas, preguntas? Otro elemento que veíamos también y que influía directamente en cómo se sienten los profesores, cómo nos sentimos en realidad los profesores al momento de llevar a cabo nuestra labor, tiene que ver con lo que plantea del exosistema, la condición laboral, las políticas económicas y la situación social. De una u otra manera, cuando visualizamos de que los profesores muchas veces tenían un mayor porcentaje de horas dedicadas al diseño de clase y a la evaluación, y no eran remuneradas, eso de una u otra manera repercute también en el propio contexto. O sea, había un menor porcentaje de profesores que dedicaba una cierta cantidad de horas y que además esa cantidad de horas era remunerada, otros lo hacían totalmente gratis, y era la mayoría de los profesores. Y por tanto esos elementos también influyen, y acá vamos aterrizando solamente, ¿no? Este esquema nos permite también ir aterrizando este modelo ecológico en situaciones que van sucediendo realmente. Seguimos. Y por tanto, cuando hablábamos también de este modelo ecológico, vamos entendiendo que existen actores del microsistema que de una u otra manera son preponderantes para los procesos educativos del niño. Uno tiene que ver con las interrelaciones recíprocas, cómo se concretan estas relaciones recíprocas. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen con respecto a esto en el aula? ¿Cómo se concretan estas interrelaciones recíprocas entre profesor y estudiante? Y además también, ¿cuál es el impacto que tiene en el estudiante? ¿Las quiero escuchar? ¿O Ian lo quiero escuchar? Vamos. ¿Quién quiere aportar? Mientras yo tomo un respiro. ¿Quién dijo yo? Me imagino que debe ser como las relaciones que se dan entre el profesor y los alumnos y la manera en que llega a los estudiantes. Muy bien, perfecto. ¿Y en cuál cree usted qué conducta, qué acciones del profesor o de los estudiantes, más allá de la comunicación que pueda entender, refleja de mejor manera que estas interrelaciones sean recíprocas? ¿De qué manera, ahí dice recíprocas, pero es recíprocas, de qué manera estas interrelaciones se concretan de mejor manera en la clase de educación física? Yo me imagino la disposición que tienen los niños y también el material que entrega el profesor. Ya, perfecto. ¿Quién más? La escucha también, como que haya cierto diálogo. Sé que usted dijo que más allá de la comunicación, pero creo que el diálogo es fundamental. Y también darle espacio también a las emociones. Que si el niño o niña está de cierta manera, el profe no puede hacer como que está todo normal, po. Hay que detenerse, tratar de cachar qué está pasando, de repente si hay un problema curso, esas cosas igual hay que tener ojo, creo yo. Perfecto. Sí, y ese elemento es bastante relevante porque efectivamente va a depender mucho del contexto, pero cómo también vamos poniendo la atención al tema afectivo emocional de los estudiantes. Si sabemos que esos elementos también influyen directamente en el aprendizaje, y sabemos también directamente que el principal actor o el principal factor que influye directamente en el aprendizaje es el profesor y la calidad del profesor, la calidad de este profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera transmitir en vivo y en directo a partir del chat en el móvil que tenemos? ¿O en las plataformas por Twitter, Instagram, TikTok, algo? ¿No? Seguimos. Y por tanto, también en esa visualización es importante ir observando de qué manera, y acá hay una pregunta que no me gustaría responderla, sino que me gustaría que la respondiesen ustedes, es que ¿qué elementos pueden afectar más el desempeño de los profesores en un microsistema en la escuela? En función de lo que ustedes declaran. El exosistema, el macrosistema, a partir de lo que hemos conversado. ¿Profe?
¿Profesora? ¿En este contexto, como de cuarentena, o en cualquier contexto? No, yo creo que me gustaría escucharlos en este contexto y en el contexto y en un contexto de normalidad. Les voy a Estaré dejar, atenta al chat. les voy a dejar acá también la gráfica de macrosistema y exosistema para que la puedan visualizar y ustedes puedan determinar, puedan responder esa pregunta. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Pero claro, por favor, faltaba más. ¿Qué elementos pueden afectar más el desempeño de los profesores en el microsistema escuela, ya sea en un contexto de normalidad, de presencialidad, o en un contexto de teletrabajo? ¿Exosistema Personal, o macrosistema? Carola, la escucho. eh, a ver, era el macro, creo, el que hablaba de la estabilidad laboral. No, el condición laboral. Eh, y la situación social, digamos, o sea, lo que está pasando en este momento, yo creo que es lo que más que la costumbre del sistema, más que el macro, el exo en este momento. ¿Por qué? Fundamente. Eh, por por el desequilibrio que se ha producido, digamos, en todo lo que era seguro, en todo lo que era rutina, conocido, en todo lo normal, digamos, o sea, como el terremoto. eh, Dentro de, aunque que los profesores empleados, digamos, por el Estado eh, tienen una condición laboral más o menos estable, existe un gran eh, porcentaje quizás de profesores hora o extraprogramáticas y todo en ese sentido que tienen más inestabilidad laboral. Y bueno, todo el contexto de enfermedad como digo, de terremoto en el sentido de que cambia todas las cosas Perfecto, en este momento, digamos. perfecto. ¿Alguien más? Romina, Macarena, que está muy silenciosa. Francisca Plaza también. Consuelo. Daniela, echo de menos su chat. Yo pienso que las creencias y costumbres también son muy importantes, A ver, desarrolla la porque, idea. porque, por ejemplo, si yo voy a plantear una unidad de, no sé, de deportes colectivos, pero en este lugar se tiene la costumbre no sé, de, un caso súper, no sé, de que ven la competencia como algo malo, por ejemplo. Entonces habría que, en ese caso, eh, situarse en qué creencias tienen los estudiantes y el macrosistema de esto que estoy haciendo. No sé, es bien vago el ejemplo que di, pero, pero pienso que las creencias y las costumbres son súper importantes. Por ejemplo, la costumbre también por ejemplo, la antigüedad, que se daba que los niños, no sé, no hablaban a los adultos, era como que los adultos eran como los más pulentos y no sé qué, y como que los niños no podían casi hablar en la mesa o ese tipo de cosas. Entonces, de repente, que alguien que en un sistema social tengan esa creencia, em, igual afectaría, por ejemplo, que yo le pidiera a los niños que dieran su opinión en algo, que retroalimentaran de alguna manera, eso igual va a influir. Sí, no, yo concuerdo con usted, sobre todo con la primera parte, cuando habla del ejemplo de los deportes, a mí me parece bastante interesante pensando en el contexto curricular que teníamos antes de la reforma del 2012, cuando aparecen las bases curriculares, que el currículum anterior, desde el año 98, y luego posteriormente con la reforma de algunos decretos del año 2004, se establecían unidades de aprendizaje establecidas, para la redundancia, para todos los sujetos en Chile. Por tanto, usted podría decir que en séptimo básico todos los niños en Chile tenían que revisar contenidos mínimos obligatorios, por ejemplo, un deporte individual y o de autosuperación, para segundo año medio y séptimo año básico. Y por tanto, ahí vemos cómo el macrosistema va, vamos a ver atrás, y cómo vamos viendo ahí, cómo, perdón, efectivamente, el macrosistema va influyendo directamente en la escuela.
Hoy en día, la lectura que se hace del currículum o la propuesta que hay del currículum nacional es totalmente distinta. No está en que logremos los contenidos mínimos obligatorios, sino que logren los objetivos de aprendizaje. Y por tanto, independiente hoy día, uniéndolo un poco con la aclaración que hacía Rosita, independiente de aquello, si estamos en un contexto de presencialidad o contexto de teletrabajo, la lógica está en cumplir los objetivos de aprendizaje. Y por tanto, de una u otra manera, hoy en día tener esa creencia con respecto a cómo logro los objetivos de aprendizaje desde la política pública también va influyendo directamente en el aula. O sea, por ejemplo, hoy día está el tema del discurso instalado, que más que un discurso, perdón, está la situación actual sobre el sobrepeso y la obesidad. Evidentemente, hoy en día, con el tema del teletrabajo, de una u otra manera, esos elementos se acentúan en nuestra población y sobre todo en nuestros escolares. Pero por tanto, bajo la creencia que yo tengo de la importancia que tiene que ver el bienestar emocional, físico, afectivo, ¿de qué manera puedo también cambiar esa lógica o el tránsito que me está entregando el contexto hoy en día? ¿Ya? Es un poco esa la lógica, que no solamente que esos elementos, en este caso el macrosistema, el exosistema, son totalmente influyentes. Profe, ¿Sí? con respecto a la pregunta, igual puede afectar en su desempeño la parte como de la valoración que hay hacia el profe y el interés que hay por la educación. O sea, evidentemente, y acá más que la valoración, hay un concepto que es bastante utilizado y que tiene que ver con el estatus de la disciplina, el estatus de la educación física incluso. O sea, cómo el macrosistema reconoce el estatus de los docentes de nuestra disciplina, de nuestro gremio fundamentalmente, y cuál es el estatus que que en el currículum o entre las disciplinas del currículum se le da también a la educación física. O sea, no es para nada, esto es un secreto a voces, fundamentalmente lo que voy a decir, pero dentro de las disciplinas del currículum, la educación física también tiene el estatus más bajo. Incluso, y dentro de las profesiones, la pedagogía hoy en día también no tiene un estatus tan alto. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros desde la educación física. Por tanto, desde esa lógica de las creencias del gremio y de las creencias del contexto, evidentemente el macrosistema, incluso el exosistema, influyen directamente. Porque en ese sentido como del interés que hay por la asignatura en todo caso, ahora con esto de la pandemia, igual cuando los profesores proponen juntarse o hacer una videollamada, por decirlo así, en donde hagan clase, hagan actividad física, como que los papás están interesados en que los niños participen, como para que dejen de estar sentados o acostados dentro de la cuarentena. Entonces pareciera que hubiera un poco más de interés por esas clases que lo que hay normalmente, como, hay educación física, vaya a jugar. Claro, ahora la pregunta es, ¿por qué tuvimos que esperar hasta o sea, no quisiera hablar de que comparto con ustedes que efectivamente hay un mayor valor a la disciplina hoy en día. Eso lo comparto. Mi pregunta y mis reflexiones que hago, la reflexión que hago es, ¿por qué tuvimos que esperar a que lleguemos a una situación de pandemia para que se nos valore? Y la otra pregunta que yo hago es, ¿solamente yo como profesor de educación física te puedo aportar en un contexto de pandemia en el ámbito de la salud? No. Eso iba a decir yo, que quizás dónde está puesto ese valor, no en todo lo que comprende la educación física. A ver, siga. Que no solo es importante y la EFI aporta a la salud, po. Hay cosas que no están siendo valoradas por los mismos colegios, como la educación física, la educación de la motricidad en general, no solamente los beneficios de la actividad física y el ejercicio para ayudar a los hábitos de vida saludable y eso, sino que hay más que aún no está siendo valorado. Sí, en nuestra práctica con Romina ahora, además del yoga, a Romina se le ocurrió hacer un medidor de emociones y que los alumnos vayan anotando, digamos, las emociones en distintos cuadrantes según su intensidad y el grado de placer que tiene esa emoción,
o sea, como para autoconocimiento, y antes de la clase de yoga, después de la clase de yoga, pero cualquier otra cosa que le parezca particular, digamos. Entonces, en ese sentido, claro, no es motricidad, pero es autoconocimiento, es conectarse con el propio cuerpo, con los sentimientos y todo, identificar cómo se sientan después de actividad física, por ejemplo. Entonces, eso igual ha funcionado bien. Aclaración, yo no hice ese medidor. Hay un autor ahí. Pero a ti se te ocurrió implementarlo, pues, Romy. Sí. Muy bien con los derechos de autor, cuidado con el plagio, así que excelente. Sí, yo ahí solamente quisiera aclarar de que si el yoga, independiente de la manifestación, también es un elemento que es una manifestación que estimula la motricidad humana, o es parte de la motricidad humana, ¿ya? Y eso como parte introyectiva, ahí podríamos, yo, si quieren me paro desde la praxeología motriz y puedo señalar que es una actividad introyectiva, pero mirándolo desde la motricidad, efectivamente, la manifestación del yoga contribuye enormemente al desarrollo motriz de los niños. No, no hay que entender, no hay que limitar solamente el tema motriz al movimiento, sino que si nos paramos desde Manuel Sergio, habría que entender de que la motricidad es todo, ¿ya? Y acá la Daniela en el chat establece y señala que, lo voy a resumir, pero indica que efectivamente es la disposición negativa de los profesores en una experiencia de práctica. O sea, eso inevitablemente también. Y acá yo me iría un poco más al zoom del modelo ecológico. O sea, ahí estamos hablando de que no solamente el macrosistema, sino que también el mismo mesosistema influye directamente negativamente en el microsistema, a nivel de que el individuo pueda tener oportunidades o no de desarrollo, y eso es complejo. O sea, esas predisposiciones negativas, esas concepciones, o esas preconcepciones más bien a las cuales puedo sufrir en función de, o verme sometido antes de interactuar con un grupo de estudiantes, de niños y niñas, es sumamente complejo, porque evidentemente eso va a repercutir directamente en cómo yo prepare mi clase, diseñe mi clase, e incluso en las oportunidades de aprendizaje que pueda propiciar para mis estudiantes. Eso salió bonito, qué bueno que quedó grabado. Y por tanto, eso es importante también, de que acá la pregunta está reducida al exosistema y al macrosistema, pero indudablemente el ejemplo que plantea Daniela también es sumamente interesante de visualizarlo. Ahora que ustedes están en periodos de práctica, o muchos van a vivir la práctica el próximo año, tiene que ver también con las preconcepciones. Y tiene que ver un poco desde el rol del profesor, evitar tener preconcepciones con respecto a un proceso determinado que aún no voy a lograr vivir, porque inevitablemente eso reconduce mi conducta como sujeto. Y voy a objetivizar la enseñanza, y eso es complejo. Objetivizar la enseñanza es sumamente complejo, porque no entiendo particularidades, y en esa línea también está el modelo ecológico, cómo entender particularidades de un sistema. Siguiente pregunta. Según su perspectiva, ¿qué debe considerar el profesor para beneficiar el desarrollo óptimo de sus estudiantes en un contexto de normalidad y de teletrabajo? Vamos, ¿por el chat o a viva voz? Profe, ¿me escucha? ¿Quién es? ¿Macarena Campalans? Sí, que La estoy escucho en el más respondiendo hace allá. un rato, pero creo que no escucha. Ahí ¿Ahora sí? escucho. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya. No, quería responder antes una opinión en relación a que usted estaba preguntando por qué se le ha tomado valor como a la educación física ahora en la cuarentena y por qué no fue antes de alguna manera. Yo soy firme en el sentido de que también es parte de nuestra culpa de no atribuirnos el valor necesario. Por ejemplo, al simplificar o al demostrar la educación física como algo simple en el colegio, desde dar a conocer que la clase es correr, en vez de darle su fundamento teórico, en vez de postular los contenidos como son, con un propósito, una finalidad concreta. Entonces eso también va por parte de nosotros, porque es defender lo que estudiamos, lo que creemos, pero en la educación. Si yo educo, no solo los hago correr y yo sé por qué, sino que también transmito esa información porque ellos le van a atribuir ese valor concreto también. Macarena, yo concuerdo en todo lo que usted ha planteado. Gran culpa
gran culpa del estatus que tiene la educación física, o los responsables del estatus que tiene la educación física, somos nosotros mismos. Y es más, en el rol o en la posición, más que la posición, en el contexto, perdón, en el que me toca desempeñarme, también hay una crítica, desde la formación inicial docente. Porque evidentemente cuando desde la formación inicial docente como profesor no hay un dominio del contenido, no me preocupo por perfeccionarme, no me preocupo por revisar el contenido, no me preocupo por exigir o tener, más que exigir, tener altas expectativas de mis estudiantes que más adelante van a ser profesores, evidentemente también hay una autocrítica tremenda. Y eso es complejo también. O sea, además también, si colocamos la formación inicial docente en el macrosistema, evidentemente hay una tremenda influencia de ese elemento. O sea, ¿qué rol estamos cumpliendo los formadores de formadores? Y esa reflexión también, yo sé que ustedes están en cuarto año, ha pasado harta agua bajo el puente, pero es una discusión o es una reflexión que inevitablemente, ojalá nunca salga del tapete, principalmente porque ahí es donde ustedes tienen que exigir, más allá más allá, tienen que exigir recibir una buena formación o al menos tener las instancias para reflexionar en torno a lo que es una buena formación. Ian Riddle dice, el profesor debería considerar todos los factores de cada sistema que influyen y afectan en que el alumno obtenga un aprendizaje significativo. Y además también yo agregaría ahí, además de un aprendizaje significativo, integraría ahí también el tema del aprendizaje situado. Fundamentalmente de que el aprendizaje puede ser significativo, pero no necesariamente va a ser situado. Y cuando hablamos de un aprendizaje situado, es que ojalá los estudiantes en el contexto escolar puedan también tener la posibilidad de que esos aprendizajes, conocimientos, habilidades, destrezas que van aprendiendo, puedan ser aplicables también en un contexto determinado. Un poco lo que planteaba Rosita en la idea anterior, o sea, de qué manera yo puedo establecer de que lo que aprendo en la escuela me sirve a mí como ser humano, desde un desarrollo, tener la lógica de un desarrollo integral. Y esa reflexión también es sumamente importante realizarla. ¿En qué sentido? Para ustedes que están en procesos de práctica, tanto intermedia como final, es preguntarse, bueno, ¿qué tan importante o qué tan relevante es lo que yo le enseño a mi estudiante, niños, niñas y jóvenes, para que se puedan desenvolver de mejor manera en la vida o en los contextos por los que se van a ver enfrentados? Y eso es entender también de que el aprendizaje tiene que ser situado. Reflexión. Creo que también puede ser esto de que los profesores le planteen en sí, en su forma de realizar las actividades, expectativas, que tengan expectativas sobre los estudiantes y que los estudiantes sientan que el profesor cree en ellos y que ellos son capaces de dar más. Coincido totalmente con usted, Francisca Plaza, y yo antes de dar mi opinión, le pediría muy amablemente de que usted también se haga parte del gremio, si usted ya es profesora, o al menos profesora en formación. Por tanto, cuando señale algo, diga, nosotros los profesores, ¿ya? Pero evidentemente el tema de la expectativa es fundamental. Porque, ahora, Fran Plaza, respóndame esto. ¿De qué manera las expectativas se concretan en el trabajo docente? Y el trabajo docente me refiero al diseño, intervención didáctica o la fase de impacto y la fase de evaluación. En el proceso didáctico en general. ¿De qué manera se concreta eso? En los logros que se esperan de los estudiantes. ¿Ya? Y más concreto aún, ¿qué sería eso? Como en la evaluación. ¿Ya? Pero antes de la evaluación se supone que usted diseña la enseñanza. En parte de los objetivos. Partiendo de ahí desde los objetivos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y por tanto, efectivamente, las expectativas se ven reflejadas incluso en estos aspectos que son administrativos, de diseño de la enseñanza, evaluación de la enseñanza, levantamiento de indicadores para poder evaluar, de establecer los criterios para poder evaluar. Todas las expectativas se reflejan en el trabajo docente e incluso, yo diría que se refleja en la práctica pedagógica, que es mucho más amplia que la intervención didáctica.
Ahí se refleja todo, en la práctica pedagógica que cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes lleva adelante. Y por tanto, por eso también es tan relevante, o al menos bajo mi perspectiva, es tan importante de qué manera yo ya en la formación inicial docente me apropio del rol docente. Porque mi trabajo influye directamente en el aprendizaje del otro. Hay una responsabilidad, y si lo queremos ver de otra manera, hay una corresponsabilidad también. Veámoslo en la formación inicial docente. Si yo llegara a tirar estas presentaciones al tuntún, o al menos no preparara las presentaciones y los talleres, o no propusiese preguntas de indagación, efectivamente el trabajo docente desde la valoración personal es totalmente, valga la redundancia, desvalorizado. No tendría expectativas en ustedes. Y eso se refleja también en la propia práctica pedagógica. Y por tanto, por eso es tan relevante en sus instancias de práctica que la práctica pedagógica se refleje con una intención en la intervención didáctica. El tener intenciones pedagógicas, el tener una intención pedagógica, refleja el nivel de expectativa que usted tiene en su estudiante. Si su práctica es llegar y armar un recorrido a la que te criaste, a lo compadre, en el patio, si su práctica se sustenta en eso, permítame decirle que no hemos hecho bien la pega. Después de ese silencio, que me imagino que es de reflexión, avanzamos. Y por tanto también, cuando visualizamos un poco esta lógica que hemos ido hablando, la idea del microsistema es que podamos considerar diferencias individuales en la medida de lo posible, podamos también considerar, y esta a mí me cobra mucho sentido, circunstancias familiares. O sea, cuando en las circunstancias familiares, le voy a contar una pequeña anécdota, no alcanza ni para anécdota, pero es un pequeño relato que voy a hacer. El año pasado una profesora de educación básica me pidió que si la pudiese ayudar porque estaba preparando su portafolio para la evaluación docente. Y en las conversaciones que teníamos, para yo preguntarle algunas situaciones, para saber más del contexto, me decía que el contexto en el que ella trabajaba con sobre el 90% de vulnerabilidad era súper complejo. Preparar y diseñar y llevar a cabo una enseñanza acorde a lo que ella efectivamente había diseñado. Principalmente porque ella me comentaba que había un niñito, o uno de los niños, me comentó un caso de los tantos de los niños, que el niño era huérfano, vivía con un hermano mayor, pero el hermano mayor lo dejó a cargo de una pareja que había tenido la mamá, porque la mamá era drogadicta, y el caballero vivía en Sporting, en los establos del Sporting, allí el niño vivía, y el niño recién a los 7 años aprendió a hablar, o aprendió a hablar de manera fluida. Pero habían otras preocupaciones, por ejemplo, la preocupación era que el niño tenía una salud dental horrible, nunca había ido al dentista, tenía malnutrición por exceso. Y por tanto, cuando esas circunstancias familiares se dejan de lado y me centro única y exclusivamente en el rendimiento educativo, la labor o el propósito educativo que tengo como profesor o como rol docente en realidad, que me he ido formando, es desconocer también el propósito de la escuela. Y acá hay un punto que indicaba Romina, que es las circunstancias afectivas. Evidentemente, esos elementos también deben ser considerados. Ahora, me acabo de acordar el caso de nuestra querida profesora ayudante ahí, Sofía Folegati, que va a hacer su práctica o está haciendo su práctica final en una escuela rural, pero los niños no tienen conexión. Cuéntenos un poco su experiencia en este programa que se llama Juan Escucha a la Comunidad. Bueno, en verdad, creo que va a ser más difícil de lo que pensé, porque yo tenía algo pensado, pero que igual comprendía una comunicación con los estudiantes, ya sea por teléfono, por lo que sea, por mensaje, pero lo que me comentaba la profesora es que el contacto no lo hace ella directo con los estudiantes, lo hacen solamente a través del profesor jefe, justamente por el hecho de que no tienen, por sus situaciones familiares, no tienen conectividad, no tienen celular, no tienen computador, qué sé yo. Entonces, lo que están haciendo es mandan una vez al mes como una guía, pero que
hasta el momento, lo que yo he visto, no es algo para que realicen permanentemente y no es algo motriz. Es simplemente memorizar cosas o investigar cosas y no tiene como un objetivo o algo final en donde en verdad se traduzca en un aprendizaje. Entonces, tengo un desafío para poder llegar a algo así, obviamente sin pasar a llevar la costumbre que ya tienen y sin, no sé, estoy ahí pensando. O sea, indudablemente es un tremendo desafío que hace un poco más compleja la labor docente. Y por tanto ahí también yo no tengo respuestas, solamente tendría que señalar que esto es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Sí, Es una tremenda oportunidad de aprendizaje, pero indudablemente cuando Sofía plantea este tema es porque se han considerado o se consideran todos estos elementos del microsistema, po. No deben estar de lado. En la lámina anterior hablábamos de circunstancias económicas, o sea, efectivamente no tener conectividad a Internet es tener dificultades de conectividad, po. Y cómo bajo esos elementos un poco yo voy tratando de haciéndole frente a esas dificultades para la labor docente. yo lo conversaba con otros compañeros también ¿Ya? y, por ejemplo, el bicho me decía que en su colegio el profe le dijo que máximo van a hacer 3 videos para el semestre. Y el bicho decía como, es súper poco. Si en el semestre 3 videos, 3 actividades. Pero el profe le decía que en la primera vez que mandaron como que no hubo mucha respuesta. Entonces tampoco uno puede llegar y pretender que van a hacer actividad física todos los días porque al final, dependiendo de la respuesta de los estudiantes y cuánto se les permita en la casa hacer, es lo que uno tiene que dar también, porque también agobiar mucho o mandar demasiado puede generar otros problemas también. Efectivamente. Sí, y eso, insisto, implica conocer el contexto. Y además también, no solamente conocerlo, sino que además también implica asumir el contexto en el cual te vas a desempeñar, para desde ahí también generar ciertas expectativas porque las expectativas también implica no solamente plantearlas, sino que también las expectativas implica que esas puedan ser alcanzadas por todos los estudiantes. Y eso implica también atender a la diversidad. Ahora, en este contexto y desde la educación física, eso también aumenta su complejidad. Cuando hablamos de Tejeda y establece, ¿Profe? dígame, ¿quién es? ¿Escucho una Y voz? cuando, Campalans, ¿Campalans Macarena, del Pilar? Dígame. profe, y cuando, porque uno dice ya, considerar el contexto, pero también se vuelve complejo cuando uno tiene que involucrarse con el contexto. Por ejemplo, doy situación. Eh, me pasó que conocí muchas veces en las cuales mi mamá, como profesora jefe, conocía los casos. Y estos casos, como de la casa, estaban alterando mucho los rendimientos de los niños y todo. Y el paso siguiente era, claro, conversar con la casa y ver de qué manera se podían ir solucionando o darle, demostrarle al apoderado de alguna manera que esas situaciones estaban causando problemas al niño en su aprendizaje. Pero cuando este contexto no quiere recibir, no quiere abrir los ojos, no quiere aceptar que se involucren o que alguien les demuestre lo que está mal, es súper complejo. Esa parte yo la encuentro la más difícil, porque cuando un apoderado está súper abierto a que si en el colegio le dicen algo, ok, colaboremos, que el niño esté mejor, esto lo estamos haciendo mal, ya, involucrarse. Pero cuando no quieren involucrarse, conocer el contexto, pero no poder, ¿sabes? No poder hacer nada más, o sea, no sé, yo me quedo ahí y digo, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? Maca. Ah. La Carola. No, ahí respecto de eso, yo creo que es ahí donde uno tiene que darse cuenta cuál es o sea, pensándolo bien, porque uno dice, ya voy a ir a cambiar las cosas, pero en realidad tengo que tomar el contexto como es y tratar de hacer algo dentro de eso. O sea, yo recuerdo en Holanda
niños, no sé, pues de familias musulmanas que iban sin comer durante un mes al colegio porque tienen Ramadán y no pueden comer durante todo el día. Entonces es un contexto que tú no vas a poder cambiar, ni aunque el país se ponga de cabeza completo. No puedes obligar a la gente a comer, va en contra de todos sus principios. Los niños llegan sin comida y pasan todo el día sin comer y andan ahí tirados. Entonces el colegio asume ciertas condiciones y se adapta a esta realidad social, digamos, sin intentar cambiarla, porque no se puede. Entonces, ahí era como mi observación, que uno no puede ir y pretender cambiar algo que no es cambiable, digamos. Eso, no sé qué cosa dice el profe al respecto. Sí, lo que pasa es que ahí también se hace mucho más complejo con el ejemplo que usted plantea, porque además también son elementos culturales. El tema del Ramadán está directamente implicado con la religión y cuando son religiones bastante dogmáticas se hace mucho más complejo. Pero la reflexión que lo que yo puedo señalar al respecto es que inevitablemente el trabajo docente y la práctica docente no es indivisible a este tipo de problemas. Y el otro elemento también es que, bajo mi perspectiva, el trabajo docente no solamente se reduce a cómo el profesor puede influir en ese microsistema que es la familia, sino que también ahí es importante visualizar la escuela como una comunidad y comunidades de aprendizaje. Cuando uno empieza a entender de que las escuelas no son actores separados o no depende solamente de los profesores, sino que de las comunidades de aprendizaje, me parece que es mucho más fácil avanzar con redes de apoyo, los planes de convivencia también, los reglamentos de convivencia escolares cobran un tremendo valor hoy en día, además, donde se pueden además también avanzar en esos elementos. Pero Macarena, indudablemente usted que tiene el ejemplo de su rol de hija de profesores, evidentemente eso usted ya lo vivió, pues, son elementos indivisibles a la labor docente. Para avanzar, digan quién es. ¿Sí? Bueno, con respecto a las implicancias en el aula, un poco lo que habíamos hablado anteriormente, mantener diadas armónicas en el aula y tiene que ver con la convivencia escolar. Ya hemos hablado harto sobre en las 3 didácticas la importancia que es tener un buen clima en el aula, establecer relaciones fluidas también con el fin de mantener un diálogo que permita mantenernos al tanto de los elementos que van influyendo, interactuando en este microsistema. Acá hablamos también de mantener equilibrio de poderes, y eso es complejo del rol de profesores. La semana pasada hablamos de la autoridad pedagógica, pero no significa establecer un poder desde el castigo o de una vigilancia desde el castigo para que tu poder pueda mantenerse sobre el otro. Yo creo mucho en el tema del autoritarismo pedagógico, o un concepto que me hace mucho sentido, que es relevar la autoridad del profesor, pero desde el punto de vista didáctico, de la intervención didáctica que tenga el profesor. Hay una película muy buena en Netflix, que es una película francesa que se llama Mala Hierba. Véanla. Y a lo mejor ahí se puede ir vislumbrando también cómo se va visualizando este equilibrio de poder en el aula también. Otro elemento también es mantener las relaciones sostenidas en el tiempo. Ya la literatura internacional en estudios, literatura gris, en informe nacional e internacional, nos establece que ojalá mantener una buena profesora o un buen profesor e incluso, o con mayor razón, durante las etapas iniciales de formación, es una de las mejores o una de las estrategias más efectivas para fomentar el aprendizaje. El cambio constante de profesor por cada nivel no es una buena medida para favorecer el aprendizaje en un microsistema. Lo mismo ocurre con un profesor de educación física. Si un profesor de educación física puede conocer el proceso con todos estos elementos de crecimiento y maduración que implica desarrollarse en el aula, fundamental. Daniela dice, usted señala lo de su experiencia con una profe de básica, a mí me pasó algo similar con un estudiante de cuarto básico, que no sabía escribir. Averigüé por qué era, leí el libro de clase, la mamá era analfabeta y pasaba todo el día trabajando. Me dirigí al director del colegio indicando lo que pasaba con el estudiante y de igual manera se lo comunica al profesor de educación física. No hicieron nada. Dijeron que el estudiante no quería mejorar y que ellos no podían seguir apoyando porque prácticamente se criaba solo. Eso es complejo cuando cuando los colegios municipales inicialmente se da, o cuando en los establecimientos, cuando un niño sufre alguna vulneración de derechos, por ley el director debe llamar o debe haberse implicado
incluso a nivel de tribunales para que pueda ser remediada esta situación. Eso estaba establecido por ley desde el rol desde el rol que tengan los directores de los establecimientos, que tiene que ver con la vulneración de derechos. Yo recuerdo en la práctica inicial, no sé si ¿Ya? la Rosita también podría aportar, que en el curso que teníamos, que también era cuarto básico, creo, o quinto, había demasiado bullying, se molestaban mucho. Y en verdad la profe en la clase se quedaba mucho en el reto, como en las palabras, pero más allá no habían acciones como de saber por qué hacen eso o llegar más al fondo del asunto, sino que como retar por molestar. Y ya más allá que eso no había nada. Igual yo justo me acordé de algo que dijo ella igual, pero no sé si lo habrá dicho de verdad o no, porque no la conocimos mucho. Era que se había intentado a veces, hablaba como modo general la profe y decía que los papás no llegaban al colegio, a las reuniones, no pescaban, entonces entre que los profes tampoco tenían tanto interés en conocer el contexto familiar y que la familia también no tenía interés en el aprendizaje del niño, entonces se tornaba como esta como doble negatividad y en verdad no, al final no se podía solucionar algo que tenía que solucionarse desde esa relación, desde conocer a la familia. Perfecto. Pero hacer una pregunta Dígame. más hacia la experiencia que hacia la teoría. ¿Cómo, cómo se trabaja ese límite de involucrarse, conocer, pero realmente no involucrarse completamente? Porque también en mi experiencia como hija me pasó a escuchar muchas situaciones en las cuales era como ver lo que estaba pasando detrás, intentar involucrarse más allá que lo pedagógico, que se presta para. Entonces, yo ahí lo encuentro como que a veces me cuesta diferenciar o decir ya, hasta aquí. Y otro puede decir no, pero si, mira, si te involucras un poquito más, lo vas a ayudar. ¿Cómo hasta dónde? ¿Cómo podemos medir o controlar esa parte? Porque yo por lo menos que soy más emocional, tiendo a involucrarme muchas veces más de la cuenta. ¿No? Eso es súper complejo porque va a depender también, desde los aspectos que son personales, cómo uno concibe la enseñanza, perdón, los aspectos personales y después los aspectos profesionales, desde cómo uno concibe la enseñanza, desde la propia identidad. A mí me pasó mucho en el colegio, cuando trabajaba en colegio, y me pasa en la universidad, que uno muchas veces se entiende responsable de las situaciones que ocurren en el aula y de las dificultades que van visualizando los propios estudiantes. Y ahí, efectivamente, encontrar el límite entre entre el nivel de implicancia ante una situación en particular es sumamente difícil. Yo ahí desde la experiencia y lo que fui aprendiendo en el tiempo, sobre todo en el colegio, es que de qué manera voy a comprender de lo que le sucede al niño, no solamente responsabilidad mía, sino que también, insisto, hay una red y hay que entender el colegio, los colegas, la comunidad educativa como red, porque primero, es imposible no implicarse en todo lo que le sucede a los estudiantes y luego es imposible no querer solucionar lo que le sucede a los estudiantes. Yo lo que fui entendiendo luego, como le digo Macarena, es entender y visualizar la escuela como una red, en el cual en el cual todos nos pudiésemos implicar para poder solucionar las dificultades o aminorar las dificultades que tiene el estudiante en el contexto. Yo lo menciono porque además a mí me tocó trabajar en un contexto en el que la discapacidad o la situación de discapacidad era mucho más compleja. Imagínense niños autistas y muchas veces con casos de extrema vulnerabilidad, y donde ahí la implicancia cobra mucho más mayores dificultades porque en ese contexto uno no siempre tiene las mismas herramientas para escuchar a los apoderados, para favorecer a los apoderados, y por tanto ahí también coincido con lo que plantea Rosina, o sea, un tema es, en el chat, un tema es el tema afectivo personal de la implicancia, desde el punto de vista de los afectos y de las emociones, de contención al individuo, al niño, en este caso niña, pero otro también tiene que ver con los aspectos que son pedagógicos,
y por tanto de qué manera me voy involucrando y voy entendiendo también esta red pedagógica para fomentar los aprendizajes del niño. Yo, un poco para responder a la Maca y tomándome de lo que dice el profe, pero más como a concreto, lo que yo entiendo es que la escuela se transforme en un espacio donde el estudiante puede desarrollar lo que le está faltando por su contexto familiar. Que no, cuando ya llega un punto que no nos podemos involucrar, ya no vamos a poder cambiar esa falencia en la casa, pero sí podemos generar el ambiente y las condiciones y las herramientas en la escuela para que no quedemos cortos en lo que está faltando o fallando. Efectivamente, una de las estrategias que es bastante interesante es de qué manera las escuelas están abiertas a la comunidad. Se han dado cuenta que últimamente las escuelas están más cerradas a la comunidad que abiertas a la comunidad. Y eso también es desconocer o que la propia escuela desconozca el rol que tiene en la comunidad. Insisto, este concepto de comunidad de aprendizaje es fundamental. ¿Mm? En honor al tiempo, ya nos queda un minuto, pero voy a dejar acá las instrucciones de un pequeño taller, que creo que es interesante que ustedes lo puedan realizar, porque les va a permitir desarrollar su capacidad de análisis. Es realizar una lectura crítica reflexiva del documento Análisis del Aula de Educación Física desde el modelo ecológico. Luego les pido que elaboren un resumen explicativo, sin referencias, sino que resumen, tampoco con parafraseos, no es necesario que coloquen algunos datos de referencia, insisto, y que como máximo puedan elaborar este documento con un máximo de 500 palabras y un mínimo de 450, lo que implica una página y media aproximadamente. Por favor, hagan este resumen para que la próxima semana partamos discutiendo el texto y no estableciendo una discusión ya en base a la PPT. Les voy a subir el documento ahora en el aula para que ustedes lo tengan y luego ya puedan desarrollar esta idea. La idea es que la próxima semana discutamos más que nos escuchen tanto a Rosita, a Sofía y a mí. Profe, ¿esto es individual o grupal? Individual, hija. De lo individual te va a permitir... Hija, gracias por lo que dije. ¿Por qué individual, Carola? Principalmente porque les va a permitir, insisto, desarrollar la capacidad de análisis, extraer las ideas esenciales que bajo sus propios posicionamientos ustedes consideren. Acá no hay resúmenes buenos y malos. Hay posiciones personales, epistemológicas que se van a vislumbrar en el documento. Voy a crear un espacio a partir del sábado para que lo puedan subir y nosotros dándole una mirada. Profe, una consulta. Yo con lo que dijo le entendí página y media de resumen o de reflexión, pero No. ahí leo mapa conceptual. Yo me equivoqué ahí y es un documento resumen de 500 palabras. Lo voy a corregir. Ah, ya. Super. ¿El mapa no se hace? No, es un resumen, porque fui muy bien asesorado por Sofía y por Rosita, que me indicaban que ustedes ya han hecho muchos mapas conceptuales conmigo, por tanto ahora hay que avanzar a otras estrategias. Vale. Pero son geniales los mapas, profe, no los abandones. No, es solo una pausa. Esto es como Pero la... lo pueden hacer igual, aunque no sea para entregarlo. Pueden hacer igual los mapas y tenerlo ahí como apunte. Esto es como la... Macarena, esto es como las relaciones. Hay que mantener distancia de repente de algunas cosas. Y en este caso yo me estoy distanciando del mapa para que mi relación con los mapas se oxigene. Está volviendo medio tóxica. Estamos en una relación tóxica. Yo creo que yo soy más tóxica.